Va bene, allora ricominciamo. Adesso l'intervento è quello di Sara Caria dell'Istituto Nazionale di Quito, Ecuador. A lei poi succederà l'intervento di Edoardo, 30 minuti anche in questo caso, con pausa subito dopo e discussione invece di Buon pomeriggio a tutti quanti, io mi chiamo Sara Caria, sono docente del Centro di Economia dell'Istituto de Altos Estudios Nacionales. Il mio intervento si ricollega un po' al discorso che facevamo ieri, in realtà si riprende il filone un po' della discussione egemonica, no? Dei cambiamenti che stanno avvenendo nell'ambito un po' dell'ordine internazionale. Però la mia preoccupazione, diciamo, è vedere questi cambiamenti dal punto di vista dei paesi periferici, no? Quindi la mia relazione è scritta pensando all'America Latina, in particolare ai paesi andini, insomma, che è il contesto geografico che io conosco meglio, insomma, che mi è più familiare, su cui mi sento di poter opinare in modo più con dati, con cognizione di causa. Quindi la preoccupazione è, bene, la cooperazione internazionale, no? E quindi come strumento in realtà dell'egemonia, no? È suscettibile di cambiamenti, ci sono dei cambiamenti in corso, e che cosa si possono aspettare i paesi della periferia da questi cambiamenti? Diciamo, questa transizione può offrire qualcosa di diverso? Quali sono le implicazioni per le aspirazioni allo sviluppo legittime dei paesi della periferia, no? Legittime nonostante tutte le sfumature che il concetto di sviluppo può assumere, no? Tutti i dibattiti che ci sono sul significato della parola sviluppo. Quindi l'obiettivo di questa relazione, parlerò in spagnolo, l'obiettivo... Vabbè, gli obiettivi li dico in italiano: analizzare le varie agende di cooperazione, ne ho identificate 3, come un strumento in realtà di promozione internazionale dei paesi, no? Quindi come uno strumento di creare egemonia, come il soft power, come si chiama in relaciones internazionali. Questo lavoro parte da alcune ipotesi, no? Che sono la prima ipotesi è che la cooperazione internazionale è sempre stata un modo per promuovere l'influenza a livello internazionale, non è una novità, è sempre stata così, diciamo, fin dal momento in cui è stata istituzionalizzata. L'ordine mondiale sta diciamo, vivendo una transizione, diciamo, sono varie cose che si muovono, no? Gli equilibri stanno cambiando e quindi questo evidentemente genera dei problemi di leadership, no? Delle dispute in termini di leadership. La mia prospettiva, come già ho detto, è questi cambiamenti visti dall'America del Sud. Aggiungo un'ipotesi che qui non c'è, però è funzionale un po' a tutto il discorso che io farò, e che condivido quegli approcci che sostengono che la Cina in realtà sta forgiando un suo proprio regime di cooperazione internazionale, quindi ha costituito un apparato concettuale, ideologico, un sistema multilaterale, un braccio finanziero che è rappresentato dalle varie banche, quindi questa è anche un'ipotesi un po' implicita, no? Credo che in modo, insomma, ancora non è definito nella sua totalità, però credo che sì, possiamo parlare di un tentativo della Cina di stabilire un suo proprio regime internacional. Bien. Paso al español. Bien. Entonces, analizaré 3 agendas, ¿no? Y esto es un poco un modo para descifrar qué tienen, digamos, cuáles son los atractivos de la cooperación internacional para los países de la periferia, ¿okay? ¿Qué tiene la cooperación internacional supuestamente para ofrecer, ¿no? Para ponerlo de alguna manera? Y las agendas que quiero analizar son 3. Una, la de los ODS, la Agenda 2030, ya ha habido varias menciones a esta agenda. Como en segundo lugar, la de la cooperación sur-sur. Estas dos las analizaré de forma más o menos rápida, ya hay mucha literatura escrita sobre estas dos, retomaré algunas pinceladas de las características fundamentales, pero voy a tratar de detallar un poco más la tercera agenda, que ya mencionó ayer Giuseppe, digamos, sin describirla mucho en los detalles, que es la cooperación internacional para el cambio estructural, así la llaman Lin y Wang, y es la agenda de cooperación china, también llamada cooperación sur-sur para el desarrollo, es otra denominación que Lin y Wang adoptan.
Bien, entonces, empecemos por la Agenda 2030 rápidamente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado a la acción para todos los países, pobres, ricos y de ingreso medio, para promover la prosperidad y al mismo tiempo proteger el planeta. Esta agenda reconoce que la lucha en contra de la pobreza debe ir de la mano con estrategias que promueven el crecimiento económico y atienden un conjunto de necesidades sociales que incluyen educación, salud, protección social, empleo, mientras se enfrenta el cambio climático y la protección ambiental. Más o menos todos la conocemos, ya se ha hablado del hecho que más que una agenda de cooperación o de desarrollo, representa una suerte de shopping list, espacio, o sea, pongan todo lo que quieren, ¿no? Porque recoge, digamos, las aspiraciones que vienen desde distintos sectores, vale para los países ricos, de ingreso medio y pobres. Entonces es una agenda que aplana, digamos, los debates a propósito del desarrollo, ¿no? En cuanto a los actores, en cuanto a los países, ponen en el mismo nivel no solo los países, sino también los actores, ¿no? Conjuga, digamos, actores públicos, actores privados, y entre los actores privados las multinacionales, las corporaciones, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En fin, es una agenda en la que se ha hablado muchas veces en estos días de una estrategia, una concepción win-win, ¿no? Para mí es un tema que voy a retomar, es muy importante porque me parece, ya lo voy adelantando, que en estas tres agendas desaparece por completo todos los debates a propósito del desarrollo como proceso desigual, como proceso asimétrico, como proceso que implica relaciones de poder, que implica transiciones, muchas veces dolorosas, muchas veces complicadas, no es un proceso claro. Entonces, aquí tenemos nuestros 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son evidentemente incompatibles entre ellos, ¿no? Algunas analizaré solo tres, digamos, de las muchas tensiones que pueden haber entre varios objetivos. Evidentemente, crecimiento económico versus producción y consumo responsable, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, es impensable seguir teniendo como objetivo primordial de desarrollo el crecimiento económico infinito, ¿no? Keynes no nos ayuda mucho para la sostenibilidad, digamos, en estos tiempos. Otra tensión que me parece evidente es entre el énfasis que se pone en la industria de infraestructura, que es añadida respecto a la anterior agenda, que era la de los objetivos de desarrollo del milenio, y el cambio climático. Es evidente que no podemos apostar a la industria como modelo de desarrollo y no podemos llenar el planeta de infraestructura, ¿no? Cuidando el cambio climático, ¿no? Tratando también de reducir las emisiones de CO2, que son una parte pequeña en realidad de los debates ecológicos. Y finalmente, como mencionaba antes, el 17, que es la alianza para lograr los objetivos, ¿no? Es bastante utópico pensar que los distintos actores que están involucrados en el desarrollo compartan objetivos, no tengan cada uno una agenda propia, intereses divergentes, distintas posiciones de poder que les permiten influenciar las acciones. Bien, la segunda agenda, cooperación sur-sur. También famosa, se ha discutido mucho de ella. Originalmente, la cooperación sur-sur nació como cooperación económica y financiera, y normalmente en la literatura se identifican dos grandes abordajes a este concepto, como dicen Rafael y Gladys Lequini, que son nuestros amigos, ¿no? Un primer sentido es la cooperación sur-sur en el sentido de construcción de coaliciones entre los países en desarrollo, ¿no? Este entendimiento de la cooperación sur-sur nace en el marco, es el espíritu de Bandung, ¿no? Y está vinculado a la creación del G77, del movimiento de los países no alineados, etcétera, etcétera, etcétera. Es la cooperación genuina sur-sur de la que habla Amin, ¿no? Y es un intento, digamos, de los países en desarrollo en su momento, ¿no? Años 60 y 70, de aprovechar de su mayoría, básicamente la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? O sea, los países en desarrollo tienen una posición de desventaja en el Consejo de Seguridad, pero tienen una mayoría abrumadora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces es un intento de coordinar acciones a nivel internacional para intentar obtener condiciones más favorables para su desarrollo en el ámbito internacional, ¿no? De aquí, estas acciones, digamos, desembocarán en el nuevo orden económico internacional, ¿no? Que representa un conjunto de reivindicaciones
de reestructuración de la cooperación internacional, de la deuda, de las relaciones comerciales a nivel internacional. Todo este fervor, digamos, político, de alguna manera fue institucionalizado dentro de Naciones Unidas, y al momento de ser institucionalizados perdió su matiz político y se convirtió en cooperación técnica entre países en desarrollo. Entonces Naciones Unidas asume el tema de la cooperación sur-sur, crea un OSCE, que es una oficina de Naciones Unidas para la cooperación sur-sur, la vacía de sentido político y más bien pone énfasis en la cooperación técnica, ¿no? Que entre países en desarrollo, que tiene como objetivo potenciar la capacidad local de estos países, potenciando las capacidades locales, las instituciones, el talento humano, los sistemas nacionales, ¿no? Es una cuestión básicamente técnica. Aquí sí me gustaría retomar, ha habido menciones al sur global, ¿no? Esa es una definición que yo encontré en el sitio de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, que dice que el término sur o sur global se refiere a los países en desarrollo, ubicados principalmente en el hemisferio sur. El sur global incluye Asia, excepto Japón, Hong Kong, Macao, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, América Central, Suramérica, México, África y Oriente Medio, con la excepción de Israel. Además es tomada del Departamento para los Países Árabes de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, y evidentemente refleja una visión ideológica del mundo, o sea, es la visión de West and the rest, ¿no? O sea, todo lo que no es Occidente es subglobal. Entonces, por ejemplo, Medio Oriente, ¿qué hacemos con los países petroleros? ¿Qué hacemos con Qatar? ¿No? Que tiene un PIB per cápita bastante alto, pero es sur, ¿no? Como, o sea, es todavía, digamos, esta agenda es heredera de una concepción que tiene mucho de colonialidad. Hay más pobres en Israel que Qatar. Claro. Sí, pero Sí. es cuestionable. Entonces, sí, no, el punto aquí es que el término cooperación sur-sur refleja una visión vieja del mundo, ¿no? Con tintes coloniales muy fuertes, que ha sido cuestionada, pero todavía es vigente. Si toman la página web encuentran que esa es la definición, ¿okay? Bueno, aquí son dos citas que yo tomé de la página web de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Temas importantes: conectados por similaridades en sus contextos y desafíos de desarrollo, los países del sur cada vez más comparten conocimientos, intercambian tecnologías, acuerdan agendas comunes y acciones colectivas. Este concepto de similaridades en los contextos y desafíos del desarrollo es bastante desactualizado, ¿no? Es heredero también de la concepción de la posguerra, en que el mundo en desarrollo era un conjunto indiferenciado de países que eran todos iguales, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, cultural. No, nunca lo fueron, mucho menos ahora, ¿no? Vemos que en realidad los países del sur están en condiciones muy distintas entre ellas, ¿no? Entonces también dentro del grupo de los países del sur global se reproducen mecanismos de asimetría, ¿no? No es lo mismo China, que técnicamente es sur global, ¿no? que Angola o Ecuador, ¿no? Bien, entonces ¿no? es una agenda que tiene un énfasis muy grande en la cooperación técnica, el intercambio de experiencias, nada de financiero, por ejemplo, no se habla de créditos, no se habla de financiación al desarrollo, se habla de fortalecimiento de capacidades, de intercambio, ¿no? Y esta concepción de la cooperación sur-sur tiene su propia agenda ratificada, ¿no? Se institucionalizó la agenda de la cooperación sur-sur, entendida como cooperación técnica, en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, así se llamó, una conferencia auspiciada por Naciones Unidas que se realizó en Buenos Aires en el 78, y este año, en marzo, se realizó una segunda conferencia, siempre auspiciada por Naciones Unidas, sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, ¿no? Este PABA se refiere al Plan de Acción de Buenos Aires, que fue un plan de acción que surgió de la conferencia del 78 y hoy se renovó, ¿no? Digamos. Y la declaración que se acaba de firmar este año, hace pocos meses en Buenos Aires, es una declaración acordada por 160 países que representa una nueva hoja de ruta de la cooperación sur-sur, que servirá para luchar contra el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible. Bien, he tomado una joya
me parece un paso de la declaración, que las naciones del sur son tal vez las que brinden la mejor esperanza que tenemos de transformar el desarrollo económico en algo más que solo extraer de la naturaleza o contaminar el atmósfera. Nada más alejado de la realidad, digamos, de estos días, por lo menos de Sudamérica, ¿no? Bien, básicamente en la conferencia de Buenos Aires se ratifica que Naciones Unidas es el lugar privilegiado, ¿no?, como ente rector, digamos, de la cooperación sur-sur, entendida como cooperación técnica, y se ratifican las prioridades establecidas en la Agenda 2030. Yo creo que actualmente podemos considerar la Agenda sur-sur en versión Plan de Buenos Aires renovado como una agenda subalterna a la de los ODS, ¿no? Básicamente comparten las mismas prioridades. Se pone énfasis, digamos, en la contribución que la cooperación sur-sur y la cooperación triangular pueden hacer para el logro de los objetivos. Pero bien, esta es un poco la cooperación técnica. Bien, ahora las novedades. La cooperación internacional para el cambio estructural. Bien, es, como decíamos, la agenda de cooperación de China. Su base conceptual es la nueva economía estructural de Justin Zhifulin, que ya ha sido mencionado en estos días. Es un taiwanés que desertó para ir a la República Popular de China y luego se convirtió en economista jefe del Banco Mundial. Ahora es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Pekín y director de un centro de investigación. Es una persona bastante, con un recorrido, digamos, que le hace hablar con bastante autoridad. Él lo llama South-South Development Cooperation, y hay un libro dedicado a la conceptualización de este abordaje, que me parece puede ser considerado como la base conceptual de la doctrina. El principal objetivo de la agenda de cooperación china es el cambio estructural, entendido como industrialización, es decir, la transformación de la estructura productiva de los países desde sectores primarios de bajo valor agregado hacia sectores de mayor valor agregado, que tradicionalmente han coincidido con la industria. Esa es la senda tradicional de desarrollo, digamos, la senda que han seguido todos los países que se han desarrollado, ¿no? Se han desarrollado mediante procesos de industrialización que van acompañados por una serie de otros procesos sociales, ¿no? Urbanización, etcétera, etcétera, incremento del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el cambio estructural permite incrementar la productividad, incorporar la producción nacional a sectores de mayor valor agregado y crear empleo. Esa es como la definición, ¿no?, estándar. Bien, entonces, siguiendo el modelo de China, los países deben aprovechar sus ventajas comparativas para modificar su estructura productiva, buscando complementariedad en la relación con otros países, ¿no? La invitación que se hace es a seguir el camino que ha recorrido China, ¿no?, que a partir de sus ventajas comparativas, la primera de las cuales ha sido una reserva infinita de mano de obra a bajísimo costo, utilizar las ventajas comparativas para mejorar y transformar su estructura productiva, ¿okay?, buscando complementariedad con los otros países, es decir, cada país tiene que especializarse en lo que sabe hacer mejor. Eso es el significado muy básico de ventaja comparativa. Bien, por lo tanto, de acuerdo a este modelo, hoy en día, ¿cuáles son las ventajas comparativas de China? Son básicamente dos. Uno, la capacidad de construir infraestructura que tiene, considerando que la infraestructura es fundamental para la industrialización y es incluso un prerequisito para la industrialización. Esa es una tesis bastante sostenida, digamos, en la literatura sobre la industrialización, y la BRI, la Belt and Road Initiative, responde, digamos, a esta estrategia, ¿okay? La segunda ventaja comparativa de China en la relación con los otros países es su potencial, dice Lin, para transferir sus industrias a los países en desarrollo, ¿no?, y así promover su industrialización. Esto se basa en la teoría de los vuelos del ganso salvaje de Akamatsu. Kaname Akamatsu. Básicamente la teoría nos sugiere que
las industrias tienen un ciclo, entonces cada industria tiene un ciclo ascendente y luego por obsolescencia tecnológica y por varias razones empiezan pérdidas de ventaja, ¿no? Emulación, empieza una fase declinante, ¿no? Entonces, en la fase declinante, estas industrias ya no aportan mucho al valor agregado de los países. Entonces, lo que propone China es delocalizar sus industrias a los otros países, porque tienen un nivel de desarrollo menor y por lo tanto pueden aprovechar la ventaja de industrializarse. Claro, estamos hablando de industrias, lo que nos dicen ellos es qué tipo de industrias puede China delocalizar. Garment. Garment. Sí. La teoría te dice garment, o sea, la industria de confección, que es la más intensiva en mano de obra. Exacto, maquiladora, ¿no? La cosa más, el tema es un poco eso, ¿no? Evidentemente, las ventajas comparativas sobre las que se apoya esta delocalización son mano de obra barata, legislaciones las de siempre, ¿no? Legislaciones ambientales laxas, legislación sobre derechos humanos flexibles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta agenda de cooperación es acompañada por una actitud pragmática respecto de la orientación política de sus socios y el reconocimiento del rol fundamental del Estado en el desarrollo, ¿no? China dice sí, los países tienen que industrializar y además este proceso de industrialización tiene que ser liderado y guiado por el Estado, no necesariamente implementado por el Estado, pero el Estado tiene un papel muy importante en el desarrollo, es la transposición, digamos, del proceso que ha vivido China. Y respeta los principios de no interferencia y beneficio mutuo, ¿no? China nunca pone condicionalidades políticas a sus países socios, ¿no? Entonces, lo veremos en un momento. Los préstamos chinos nunca vienen acompañados por pedidos de ajuste estructural, ¿no? Entonces, digamos, China se acoge a los principios de no interferencia. Cada país tiene el derecho de escoger su propio camino al desarrollo, ¿okay? Es una agenda vista bastante atractiva, digamos, en las promesas para muchos de los países en desarrollo. Aquí hago una pequeña paréntesis para bajar de la agenda a la realidad. Yo hice el ejercicio, digamos, de buscar algunos datos para los países andinos, que son los que para mí son más cercanos. Y bien, la estructura del comercio entre China y los países andinos no apoya la tesis de la industrialización. Es decir, los 4 países andinos, que yo consideré que son Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, tienen un intercambio creciente con China. En 2018, China en cuanto a importaciones, es el principal socio comercial de Bolivia, por ejemplo, ¿no? De Ecuador y Colombia sigue siendo Estados Unidos, pero el peso en las importaciones de esos países de China se ha incrementado mucho en los últimos años. ¿Y de qué importaciones? Básicamente de productos finales. Yo hice un poco el ejercicio de dividir las importaciones entre productos finales, materias primas y bienes intermedios, ¿no? Es una aproximación, bueno, un acercamiento, digamos, habría que hilar un poco más fino, pero básicamente una importación de productos de capital o de bienes intermedios indican que son productos que pueden promover una industrialización, ¿no? Porque son bienes intermedios que luego necesitan ser trabajados, ¿no? Los bienes finales no, son bienes de consumo, el país los importa, pero no aportan nada a la capacidad productiva del país. Bien, los 4 países tienen entre el 70 y el 75% de las importaciones chinas que son productos finales, más o menos un 10%, entre 5 y 10% materias primas. Puse las materias primas comida, por ejemplo, semillas. Ecuador importa ajo de China y el resto son industrias, básicamente manufacturas de metales, de acero, de aluminio, ¿no? Y algo de petroquímico. Esos son los productos intermedios que los países andinos importan de China. Bien, datos de inversión extranjera directa, que podría ser, digamos, la otra vía de industrialización de los países, ¿no? Inversiones chinas en estos países, inversiones productivas. Bien, no, tampoco. El único país de los 4 que tiene algo de inversión extranjera directa China es Bolivia. Y la inversión extranjera se dirige a sectores extractivos. Así que, bueno, cierro paréntesis, digamos, la relación comercial, ¿no? Digamos, más allá de la agenda, digamos, la estructura de la relación comercial de los países andinos con China reproduce el comercio centro-periferia del
de la relación con el norte, ¿no? Tradicional. Los países andinos importan bienes manufacturados, finales de alto valor agregado, y exportan materias primas, básicamente, sí, materias primas, ¿no? Bolivia, gas y metales, Perú, productos mineros, Colombia y Ecuador, petróleo, ¿no? Eso es lo que exportan los países andinos. Bien, ahora, tratando de leer, digamos, la cooperación internacional, digamos, de China, la South-South Development Cooperation, en términos de afirmación de una nueva hegemonía, ¿no? En realidad, uno de los elementos de la hegemonía como soft power es también proponerse como un modelo a seguir, ¿no? Y proponerse como un país que promueve el interés colectivo, ¿no? Es uno de los elementos, y en esto vemos que es bastante potente, ¿no? El cambio de la estructura productiva ha sido una aspiración desde los años 50, ¿no? Desde los viejos estructuralistas, siempre ha sido un tema pendiente, ¿no? Es un tema, durante los 80 y 90 no había condiciones, los países de Sudamérica se olvidaron por completo de esta agenda, ¿no? Algunos de los gobiernos progresistas, por lo menos en el discurso, retomaron con fuerza la agenda de diversificación productiva, ¿no? Acordándose de la literatura que afirma que la estructura del intercambio comercial de los países determina en buena medida su nivel de desarrollo, ¿no? Es un elemento fundamental, ¿no? en el desarrollo. Pues bien, ¿no? Haciendo palanca, digamos, sobre esas aspiraciones legítimas, China se está proponiendo como un medio para industrializar los países en desarrollo. Y aquí me gustaría retomar, bueno, algo que dice Svampa sobre el concepto de consensus, ¿no? Ella dice, el consensus realmente no es consenso, se habla de consensus cuando hay alguien que puede imponer una agenda sobre los otros. El consenso de Washington no era un consenso, solo que simplemente existían las condiciones para que Estados Unidos imponga una agenda. Entonces, yo creo que el hecho de que empiece, bueno, ahora menos, pero digamos, se haya utilizado la palabra consensus a propósito del consensus de los commodities, del consensus de Pekín, ya nos indica que estamos hablando de una nueva hegemonía, de alguna manera, ¿no? El consenso de los commodities fue entendido como una cosa inevitable, ¿no? No hay alternativa, ¿no? Es así, es el único camino que tenemos, y entonces eso es lo que toca, ¿no? Entonces, consenso, no, bueno, es que las condiciones no permiten que los países tengan márgenes de autonomía para evitar, digamos, esta estructura, ¿no? Entonces, tratando de hacer una comparación, digamos, entre el modelo de desarrollo, ¿no? Aquí creo que mi punto central es sobre los modelos de desarrollo, ¿no? El modelo de desarrollo lo llamé USA, digamos, de la vieja hegemonía, ¿no? Y un modelo de desarrollo de la nueva propuesta de China, ¿no? Tratando de hacer una comparación. El viejo modelo de desarrollo se basaba sobre democracia liberal, derechos humanos, como ya se ha dicho, jerarquizados, ¿no? En los que los derechos civiles y políticos eran absolutamente imprescindibles y los derechos económicos y sociales eran aspiraciones, ¿no? Legítimas, pero aspiraciones, ni se diga los derechos colectivos. Y la otra pata, digamos, en cuanto al comercio, era un énfasis sobre el libre comercio. Esto en América Latina fue objeto de una conceptualización por parte de la CEPAL, que la CEPAL misma llamó nuevo estructuralismo, ¿no? Que se afirmó en los años 80 y 90 durante la crisis de la deuda, ¿no? Cuando los precios de las materias primas vuelven a bajar, ¿no? Los países de Latinoamérica empiezan a tener serios problemas para pagar sus deudas y empieza la larga y triste noche neoliberal, como la suelen llamar en América Latina, ¿no? Son los años de las políticas de ajuste estructural, ¿okay? Los países no tienen plata para sostener políticas públicas, vienen los recortes, son los años de la privatización y son los años en que pagar la deuda es muy caro, se deterioran los términos de intercambio, ¿no? Los países tienen precios de exportación de sus productos bajos y precios altos de importación, por lo tanto encuentran muchas dificultades en obtener divisas con las que pagar la deuda externa se paga con divisas, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, en ese momento, la CEPAL, que nunca renunció
al objetivo de la transformación estructural, ¿no? Siempre estuvo, digamos, en los objetivos de la CEPAL, ¿no? Que es la Comisión Económica para América Latina, nunca renunció a tener el cambio estructural, la transformación productiva como objetivo, ¿no? Y entonces formuló esta nueva doctrina que se llamó neoestructuralismo, ¿no? Que se basaba justamente en la aspiración de cambiar la estructura productiva apoyándose en las exportaciones de aquellos productos con ventajas comparativas, ¿no? Aprovechando de alguna manera la complementariedad entre los países de América Latina. Esta concepción, digamos, económica o de comercio tiene su relato, su correlato político, ¿no? Fueron los años del regionalismo abierto, es decir, unos esquemas de integración regional entre países de América Latina basados en el libre comercio, básicamente. Bien, ¿qué nos propone ahora China? Tratando de hacer una comparación. Primero, cada país elige su régimen político, ¿okay? No importa si son democracias, dictaduras, si hay elecciones, si no hay elecciones, cada país decide el tipo de régimen político que quiere tener. Dos, hay un énfasis en derechos humanos. Yo creo, mi tesis es que la doctrina de derechos humanos de China es una respuesta a la doctrina de derechos humanos de la agenda tradicional, ¿no? Entonces, no, nosotros, China, estamos muy preocupados por los derechos humanos, solo que priorizamos otros derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos colectivos y los derechos económicos por sobre los otros, ¿no? Es una decisión nuestra, soberana, y dejamos libres a los países a que decidan cuáles son sus prioridades en términos de derechos humanos. Y en el ámbito del comercio, ¿qué sucede? El modelo, digamos, de desarrollo de China se basa sobre esta complementariedad, ¿no? Basada en las ventajas comparativas. Entonces, los países, apoyándose en sus ventajas comparativas, pueden establecer relaciones de mutuo beneficio entre ellos, ¿no? Aprovechando las complementariedades en los sistemas productivos. Los países que tienen ventajas comparativas en los bajos sueldos pueden exportar productos intensos en mano de obra, y los países que tienen recursos naturales pueden exportar lo que tienen, ¿no? Petróleo, gas natural, etcétera, y así. Y esto tiene su aparataje conceptual en la nueva economía estructural, ¿no? Que es bastante parecida, digamos, al neoestructuralismo cepalino, creo yo, a mí me parece, ¿no? Que justamente se basa en ventajas comparativas y con una añadidura que es muy importante, que es lo que la literatura del desarrollo en América Latina por lo menos llama competitividad sistémica. Es todo aquel conjunto de infraestructura que apoya el desarrollo económico, ¿no? Carreteras, infraestructura de generación de energía eléctrica, puertos, ¿no? Sistemas de educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una palanca bastante poderosa, además responde, digamos, es el surplus que permite la palanca financiera de China, ¿no? Porque la CEPAL no tenía fondos para invertir en competitividad sistémica, aunque siempre el término competitividad sistémica es de la CEPAL, ¿no? Siempre estuvo, digamos, en los debates de la CEPAL. China sí lo tiene, ¿no? Entonces, todas las inversiones que se han hecho en América Latina, sobre todo en los países andinos en los últimos años, fueron financiadas con muchas, no todas, pero en buena medida fueron financiadas con créditos chinos, ¿no? Y esto, digamos, es un poco la novedad. Créditos chinos que tienen algunas peculiaridades, ¿no? Uno, la no imposición de condicionalidades, que para los países de América Latina, después de las décadas odiosas de ajuste estructural, es un elemento importante, ¿no? Segundo elemento, los créditos chinos no se pagan en divisas, se pagan en materia prima, ¿no? Ecuador paga sus créditos con China en petróleo. Y esto para un país como Ecuador, que es una pequeña economía abierta con problemas crónicos de balanza de pagos, ¿no? El balance, digamos, de todo. Además, el Ecuador es un país dolarizado, entonces siempre tiene problemas entre todos los dólares que entran y todos los dólares que salen, ¿no? Conseguir dólares para pagar el servicio de la deuda para un país como Ecuador es muy problemático, ¿no? Entonces, evidentemente, poder pagar la deuda en petróleo representa una ventaja. Tanto que creo que era una de las
reivindicaciones del NOEI, ¿no? Del nuevo orden económico internacional, poder pagar la deuda pública en materia. Bien, esto, entonces, esta es un poco una ventaja y es la razón. Claro, las tasas de interés son altas en comparación con las otras, ¿no? Pero la razón, digamos, por la que los créditos chinos durante el boom de los commodities, digamos, eran tan atractivos para los países era porque ofrecían condiciones de pago bastante ventajosas, ¿no? Para las economías. Ahora, claro, la propuesta es la misma, o sea, apoyarse en las ventajas comparativas, ¿no? Y eso es problemático porque la transformación de la estructura productiva, el cambio estructural, justamente se puede dar si se cambia la estructura de las ventajas comparativas. Hay que ir en contra de las ventajas comparativas, ¿no? Y aquí hay un debate bastante famoso entre Lin, Justin G. Lin, y Chang, ¿no? Que es un economista surcoreano que tiene otro marco de referencia en mente, ¿no? Más bien una intervención muy fuerte, una selección de los sectores y una inversión pública muy importante justamente para cambiar las ventajas comparativas, ¿no? Hay un debate entre los dos. Este tema, y yo decía a veces, ¿no? Algunos de los colegas que yo me siento un poco vieja, ¿no? Cuando pongo estos temas, porque son exactamente los mismos debates que tenían los estructuralistas latinoamericanos en los años 50, ¿no? Es decir, ningún país se ha industrializado apoyándose en sus ventajas comparativas. Esto hay un escrito de Chang bastante, no funciona así. O sea, si sigues exportando lo que te sale mejor y partes de una situación en que tus ventajas comparativas son recursos naturales, bajos salarios o una legislación ambiental o de derechos humanos laxa, ¿no? Nunca vas a poder lograr un upgrade, nunca vas a poder cambiar tu estructura productiva. Entonces me parece que esa es una contradicción, ¿no? Que sigue, que está presente en el neoestructuralismo. No se puede cambiar la estructura. Un país no se puede industrializar con un esquema de libre comercio con el mundo. Ningún país lo ha hecho hasta ahora. Y me parece que este es un esquema que retoma China, ¿no? Disfrazando un poco sus intereses. Por ejemplo, si los préstamos de China se pagan en petróleo, a China le da igual si hay déficit o surplus fiscal. El petróleo en Ecuador estará con Correa, con Moreno, con austeridad, con regímenes desarrollistas. Entonces, realmente el interés de China, digamos, es asegurarse abastecimiento de materias primas, y eso no tiene nada que ver con el tipo de régimen. O sea, no se necesita una disciplina fiscal que genere excedentes para pagar la deuda, ¿no? Entonces, es un poco esta, creo, la lectura que yo hago de esta agenda de cooperación. Dos provocaciones, ¿no? En el libro de Arrighi define el imperialismo europeo, refiriéndose al imperialismo europeo, lo caracteriza como una lucha entre potencias para mercados y protección política, acompañada de una fiebre industrializadora que provocó una rebatiña para las materias primas que reforzó la presión exportadora, ¿no? Arrighi lo dice para el imperialismo europeo. Yo creo que... Es la traducción española que... Sí, es el origen. Bueno, esa es la traducción española, está en la página 74. Es que es del siglo XXI. Sí. De acá. Mi reflexión es, esta frase aplica perfectamente al boom de los commodities que acabamos de, que América Latina acaba de vivir. Además, los créditos, China tiene un estilo de negociación, de cooperación internacional que va por paquetes, nunca negocia solo créditos o solo donaciones. O sea, siempre son acuerdos integrales que tienen un componente de crédito, un componente de migración, un componente de comercio, ¿no? Son bastante complejos. Primera provocación. Segunda provocación, ¿no? Dependencia. Dos santos, ¿no? Tomando los dependentistas. Teotonio. Bien. Que en paz descanse, define la dependencia como la situación en la cual las economías de un grupo de países están condicionadas al desarrollo y expansión de otras. Una relación de interdependencia
en la que Prebisch decía que algunos son más interdependientes que otros, entre dos o más economías deviene una relación de dependencia cuando algunos países pueden expandirse solo como reflejo de la expansión de otros, ¿no? Otra vez, si nosotros aplicamos este enfoque al boom de los commodities, también calza, ¿no? El boom de los commodities generado por el crecimiento de China creó una década idílica, dice Ocampo, en América Latina, una situación de bienestar y de expansión en América Latina, ¿no? Ralentiza el crecimiento de China, se cae el precio del petróleo y América Latina entra en una crisis, ¿no? Económica, política, bastante importante, ¿no? Bien, entonces, algunas conclusiones para resumir. Me parece que las tres agendas reflejan un concepto ideológico de desarrollo basado en una estrategia win-win en las que las asimetrías desaparecen, ¿no? Justamente por ser un arma, ¿no?, a la Gramsci, digamos, de construcción de la economía, ¿sí?, eliminan el conflicto. Entonces no hay asimetrías, ¿no?, y los procesos desiguales que siempre han sido a la raíz de los debates del desarrollo en los clásicos, ¿no?, desde los Lewis, ¿no?, la literatura, digamos, se basa mucho, ¿no?, la literatura del desarrollo sobre el concepto de asimetrías, desaparecen. El diagnóstico se basa en cuestiones técnicas, ¿no? Incluso la industrialización simplemente es un problema de invertir, no hay cuestiones de economía política, no hay élites que capturan el Estado, no hay asimetrías, no hay intereses divergentes dentro del sistema internacional, es perfectamente compatible la industrialización de todos los países del mundo, ¿no?, sin tomar cuenta de los límites ecológicos. O sea, no es posible simplemente porque el planeta no nos lo consente, sin tomar en cuenta la sobreacumulación de capacidad productiva que existe actualmente en el mundo. O sea, existe capacidad industrial para producir mucho de todo, entonces no es muy realista pensar que todos los países se puedan industrializar en las actuales condiciones, simplemente no hay quien compre tanta producción, ¿no? No se reflexiona sobre las causas del desarrollo desigual, ¿no? Y no se reflexiona sobre los esquemas de dependencia que crea el sistema el sistema internacional, ¿no?, el orden internacional y las relaciones entre países, ¿no?, en las que el comercio tiene un rol muy importante. Entonces, la Agenda 2030 refleja el intento, digamos, de mantener legitimidad por parte del sistema de Naciones Unidas, digamos, como expresión del viejo orden, ¿no? Claro, el hilo conductor de la Agenda 2030 sigue siendo la lucha en contra de la pobreza. El problema es sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Ahí no hay asimetrías. La cooperación sur-sur, me parece que en América del Sur contribuye a mantener válido el sueño de la integración regional. La integración regional en América Latina es un viejo cuento, es una aspiración que nunca se termina concretando, ¿no? Entonces, es una agenda bastante vacía de contenido y sin embargo 160 países fueron a Buenos Aires, se siguen invirtiendo recursos para la cooperación sur-sur e incluso un país pequeño como Ecuador se dio el trabajo de organizar un side event en Buenos Aires porque la declaración final no reconocía sus planteamientos sobre migración, ¿no? O sea, todavía es un tema que mueve, ¿no? Los países dedican esfuerzos y recursos tanto a la Agenda 2030 como a la Agenda de Cooperación Sur-Sur, ¿no? Y pues me parece que la cooperación sur-sur para el desarrollo es la nueva doctrina de desarrollo chino, ¿no? El arma, digamos, en términos de soft power de la que se está dotando China para configurar su hegemonía global. Bueno, muchas gracias. Solo para concluir, creo que las perspectivas que se mantienen para América Latina son las de un desarrollo dependiente. No se puede ser pregunta, No, es una cosa que es muy bonito, que es el diálogo. Sobre una agenda de éxito con Centroamérica que abre otra dinámica muy diferente a la de Pava y de cual se van a Pórtate bien. Entonces ahora la de Marco Pielli